Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Su hermano Humberto Cativo les saluda desde aquí de El Salvador. Aquí vivimos, pero llegan las lecciones hasta su hogar. Hoy martes 9 de julio. La lección se titula Más ministerio sabático. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, le damos muchas gracias, Señor, por las lecciones que nos da, porque son llamados que usted nos hace a cada uno, nos hace conciencia de nuestra manera de adorarle, de vivir el cristianismo, y nos llama a una entrega total para usted. Señor, transforme nuestras mentes para poder hacer su voluntad. Gracias. Todo lo agradecemos sin merecerlo en el único que tiene mérito, nuestro Señor Jesús. Amén. Más ministerio sabático. El día de ayer, el Señor Jesús estuvo en la sinagoga en Capernaum. Habían llegado entre semana a Capernaum, a casa de Simón y de Andrés. Y el sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga a adorar. Iban con él también sus primeros 4 discípulos, que eran Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Fueron con él a la sinagoga. Eso es lo que pasó el día de ayer, en la cual aparece un hombre endemoniado. El Señor lo sanó. Pero nos dice ahí en Marcos 1:29 en adelante, al salir de la sinagoga. ¿A qué hora salían? Póngale a las 11, 11:30, porque la adoración era a las 9. Llegan al salir de la sinagoga, dice, se dirigieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Por lo menos iban 5 jóvenes camino a casa de Simón. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió cuando llegaron? La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Estaba muy mala, enferma. Porque en esa región habían muchos lugares, como era cerca del lago, habían muchas ciénegas, había muchos zancudos, los cuales son los que llevan enfermedades. Y la suegra de Simón estaba muy delicada de salud. Y dice, le hablaron a Jesús de la situación de ella. Entonces
él se acercó a la suegra de Simón, que ni nombre pusieron aquí como se llamó, pero dice, él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Veamos primero esa parte. El Señor Jesús y toda la iglesia sale del servicio de sábado, de todo lo que ha acontecido dentro de la iglesia. Va una persona muy, pero muy feliz, el endemoniado que había sido liberado. Como todos eran judíos, todos los judíos asistían a diferentes sinagogas, pero en las de esa zona iban admirados de lo que había sucedido. Y pronto los demás que habían ido a otras sinagogas se enteraron de lo que había acontecido allí. Enfermedad abunda, pero como judíos sabían que el día sábado no podían hacer muchas cosas y tampoco podían caminar mucho. Así es de que ellos eran respetuosos del sábado por tradiciones que les habían dicho. Así es de que esperaron hasta que el sol se puso. Pero detengámonos en la caminata de Jesús con sus discípulos camino a casa. Como han de haber ido caminando, platicando hacia la casa de Simón. Y cuando llegan, el cuadro de la enfermedad de la suegra. Pero antes de eso veamos, Jesús es el invitado. ¿Qué hizo Simón? ¿Qué hizo Andrés? Invitó al Señor Jesús a comer a su casa. ¿Qué hacemos nosotros con los invitados que llegan a adorar a Dios? ¿Verdad que no los invitamos? Varias razones pueden ser. Que nos da pena que nos vean que solo vamos a comer frijolitos, tortilla, arrocito. Compartamos de lo poco o lo mucho que tengamos. De esa manera, hay varias cosas que se ganan. Amistades. Le mostramos a la persona el amor de Cristo. Podemos escuchar de la persona cuáles son las necesidades en las cuales él está. Podemos orar por ellas. Y si está a nuestro alcance, podemos ayudarles. Pero eso solamente es cuando nos acercamos más con ellos, que mostramos amistad. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a casa de Pedro? Luego se acercaron a él a decirle cómo estaba su suegra. Y luego
el Señor Jesús se dirigió con la suegra, la miró enferma y ¿qué hizo? La tomó de la mano, la sentó, la levantó. Ya cuando se levantó, ya no tenía fiebre, ya estaba sana. Sintió ella que el toque de Jesús fue la que la sanó. Claro. Ella no había visto lo que había sucedido allá en la iglesia. Ya no sabía nada de eso. Pero ella sintió que el toque del Señor Jesús, mano con mano, le quitó la enfermedad. ¿Qué hizo después ella? Dice, y los servía. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos cura de alguna dolencia? ¿Lo servimos? ¿O sencillamente vamos y hacemos nuestras cosas y nos olvidamos de Jesús? ¿Verdad que debemos nosotros ser agradecidos y también mirar por las necesidades de nuestro prójimo? Porque dice la lección, más ministerio sabático. Porque nosotros vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia, regresamos a casa y empezamos a describir lo que escuchamos. Pero cuando sabemos de la necesidad del prójimo, vamos y lo atendemos. Es lícito hacer bien en sábado, hermano. Lo sabemos. Tuve hambre, me invitaste a tu casa a comer. Tuve sed, me invitaste y me diste un vaso de agua. No olvidemos, hermanos, que hemos recibido de gracia, da de gracia. Somos los medios ahora que el Señor tiene para llevar amor, misericordia hacia los demás. ¿Cuántas personas están necesitadas de que las escuchemos? Pero como andamos siempre deprisa, no damos tiempo para escuchar lo que hay en el corazón de la otra persona. Muchas veces la persona no necesita alimento, necesita que se le dé tiempo para que lo escuchemos. Así es de que más ministerio sabático. La suegra de Pedro fue sanada y lo que hizo fue atender a Jesús y a los otros invitados que estaban ahí, que era Jacobo y Juan. Ya los otros dos eran de casa, Simón y Andrés, pero también los atendió a todos ellos. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó la noche. ¿Por qué dice aquí cuando llegó la noche? Cuando ya habían pasado las horas del sábado, que era cuando la gente
no podía moverse, no podía caminar mucho, pero sí al templo. Cuando pasaron las horas del día santo del Señor, por eso dice cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. O sea que todo ese pueblo se encaminó para la casa de Pedro. ¿Por qué? ¿Qué sabían de Jesús? Puede ser que los que estaban allí en la sinagoga, algunos de ellos tenían enfermos que habían quedado en casa. Habían otros que tenían otras necesidades. Y con lo que realizó dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, vieron en Jesús a alguien poderoso que podía ayudarles. Le buscaron y fueron. Y dice, se agolparon a la puerta. Toda la ciudad, dice, se agolpó a la puerta. Todos los de allí se encaminaron, pasadas las horas del sábado, a casa de Simón, para que el Señor Jesús pudiese ayudarles. ¿Qué hizo Jesús? Salió, los atendió, suplió en las necesidades de ellos, porque dice que habían muchos enfermos, así como la suegra de Simón, o de otras enfermedades. Habían otros que estaban endemoniados. Y toda, dice, la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba que los demonios hablaran, sino que los ponía mudos. Vemos entonces allí, porque aquí está la pregunta en la lección, ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? Vemos que el Señor Jesús se preocupa por las necesidades familiares. Porque cuando hay enfermedad, ¿cómo está la familia? De eso se preocupó el Señor Jesús. Él se preocupa porque haya paz, tranquilidad en los hogares. Pero el secreto es que allí debe de estar ¿quién? El Señor Jesús. Invitémosle a pasar adelante. Invitémosle a tomarnos un tecito con pan con Jesús. Invitémosle a cenar. Y Él dice, cenaré con ustedes. Él no se niega. Él solamente está esperando que usted y yo lo invitemos. Y cuando el Señor Jesús habita en ese hogar, las enfermedades son escasas, casi no llegan.
Se lo digo por experiencia, hermanos. Todo lo que digo es por experiencia de lo que sucede en mi hogar. Pueden venir algunas gripitas sencillas, pero luego, 2, 3 días y ya se fue. ¿Por qué? El Señor Jesús está en casa. Así es de que, mis queridos hermanos, el Señor Jesús sanó a muchos. Después, dice, del asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la fraternidad, a convivir con la familia, platicar de las cosas familiares y estar en ese atardecer platicando de las cosas de Dios. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra de Pedro está enferma y afiebrada. Los 5 que están allí, felices, contentos, pero la suegra enferma. ¿Podría haber alegría con la suegra si estaba postrada en cama? No. Pero el Señor dijo: aquí estoy. La tomó de la mano, la levantó, se sanó. Y ahora todo el cuadro en la casa era felicidad. Compartía también la suegra de la plática que tenía. Ella misma también sacaba momentos para alguna anécdota en la plática familiar y trabajando, tendiéndolos. Piense eso, una reunión de familia. ¿Qué puede venir? ¿Qué pláticas pueden venir y tenerse? Así estaba el Señor Jesús con sus 4 discípulos y la suegra. No menciona, no se sabe si estaba allí la esposa de Pedro. Ellos, cuando llegaron, le hablaron a Jesús de la enfermedad y Jesús tomó, dice, a la suegra de Pedro de la mano y la puso en pie. O sea, la sanó. Ella inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. ¿Cuáles eran las necesidades? Hambre, querían comer. Jesús todavía no había concluido, dice ahí la lección, su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta del sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Sin duda, después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día o por haber oído acerca de ello, así es de que el hecho de que la gente llegó a casa y le dijo: mira, a la puesta del sol vamos a ir a la casa de Pedro, de la suegra de él. Allí ha venido un hombre que tiene poder, un hombre que hoy en la mañana nos habló de una manera tan hermosa la palabra de Dios, y también tiene poder para sanar a endemoniados. ¿Te acuerdas de fulano? Sí. Pues a él lo sanó de ese espíritu impuro que tenía.
Así de que llevemos a fulano a la puesta del sol a la casa de Simón. Llevemos a fulanita que está enferma. Vemos cómo las personas se estuvieron preocupando por los enfermos de ahí, de la región, para llevarlos. ¿Se acuerdan de aquellos camilleros que llevaron a aquel paralítico a la casa de Pedro? Se preocuparon. Nos preocupamos nosotros por los enfermos. Puede ser su vecino, no puede ser en su casa, pero usted sabe de un enfermo. ¿Sabe usted quién lo puede sanar? Vaya y ore por él. Vaya y preséntele a Jesús. Él le sanará. Y así es de que el Señor dice: todo aquel que llegó a la puerta salió y los atendió y sanó, dice, a muchos. ¿Pero qué? El enfermo tiene que ser llevado o ir si puede caminar, y busque a Jesús. Y el Señor Jesús lo sanará. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. En la vivienda del pescador en Capernaum, la suegra de Pedro yacía enferma de gran fiebre, y le rogaron por ella. Jesús la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y sirvió al Salvador y a sus discípulos. Con rapidez cundió la noticia. Hizo Jesús este milagro en sábado, y por temor a los rabinos del pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Entonces, de sus casas, talleres, mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por brazos amigos, llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Imagínese ese cuadro usted. Usted está allí con él y mira ese cuadro. Y no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada la noche, cuando ya la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Pero la gente se iba feliz, gozosa, porque ya iban sanas. Eso está en el Ministerio de Curación, página 19. Nuestra confesión de fidelidad es el favor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para la alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tiene un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. ¿Qué de nuestro testimonio? ¿Qué de nuestras palabras? ¿Qué de la preocupación por la necesidad del prójimo? Todo eso unido, dice, hace que las personas miren a Jesús. Eso está en el deseado de todas las gentes,
página 313. Hemos de llevar el yugo de Cristo, obrar como Él obró por la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también de su gloria. El apóstol dice: sois colaboradores de Dios. Aferrémonos pues de su fortaleza, que todo el que pronuncie el nombre de Cristo entre nosotros se convierta en obrero juntamente con Dios. Que la carga de toda la obra no recaiga sobre los ministros, sino que cada miembro de la iglesia entienda que tiene una obra que hacer. La comisión del Salvador a su pueblo es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Oh, cuán penosamente se ha descuidado esta obra, y sin embargo el mundo hambriento perece por falta del pan de vida. Que cada uno se entregue a Dios, acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo y salga a anunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio del Salvador, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. En cualquier lugar donde os establezcáis, sed una luz para la gente, señalando el camino trazado para los redimidos del Señor, y convertíos así en colaboradores de Dios. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos sigue llamando. Él siguió ese día su labor, la continuó puesto el sábado, y a nosotros nos llama a que nuestra labor no ha concluido. Debemos de ir y llevar las buenas nuevas a otros, llevar palabras de ánimo a otros, llevar sanidad a otros, orando con fe. La oración del justo puede mucho, y la persona puede ser sanada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo, obrando a través de usted. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.